¿Qué tal, queridos amigos? Es indispensable en estos días, en estas horas, hablar de un fenómeno político que no se había dado en México en muchísimo tiempo. Hablo de Xóchitl Gálvez, una mujer que comenzó a darse a conocer públicamente cuando fue designada al frente del Instituto Nacional Indigenista en la época de Vicente Fox. No era miembro del gabinete, pero sí del gabinete ampliado, porque pues esta institución pues prácticamente tenía características de ministerio, aunque no se aplicara como tal. El hecho es que Xóchitl a algunos les caía bien, a algunos les caía mal, sobre todo porque pues se vestía como con los atuendos indígenas, y que además pues siendo ella no indígena pues causaba cierta molestia cuando se le veía en la calle. Yo alguna vez la descubrí vistiendo ropa muy fina allá por lo que era el Palacio de Hierro, que ahora ya fue remodelado y se convirtió en el centro de comercio de la economía, de la narcoeconomía, mejor dicho. El caso es que Xóchitl siempre fue muy alegre, siempre fue una mujer que estuvo en el asidero político, aunque no se le tomaba muy en cuenta como lideresa. Se le veía como una mujer que había llegado a las alturas por un enorme esfuerzo, hasta que ocurrió un drama, el de su hermana Jacqueline Malinelli. Fue aprendida junto con los miembros, casi todos, de la banda Tolmex, que se dedicaba desgraciadamente al secuestro de niños. Lleva 11 años en prisión y no se le ha determinado, fíjense, después de 11 años, su verdadera condición penal. Es decir, si ella fue o no elemento fundamental en esta banda de criminales. Esto ha sido como el calvario de Xóchitl. Sin embargo, dio la cara, explicó que ella no tenía nada que ver, que siempre hay familiares en una familia que no pueden seguir el destino de su propia sangre y se vuelven descastados, infelices. Todas las familias tienen uno que verdaderamente desprecian todo lo que su apellido y su origen les otorga. Y Xóchitl ha padecido ese calvario, ha tenido ese calvario y lo ha afrontado con dignidad, apoyando a su hermana, yendo a la prisión, según dice ella, cada 15 días, o si no cada 15 días, cada que puede, porque pues sus actividades se lo impiden. Por cierto, ella fue contendiente para la gobernatura de Hidalgo y al terminar esa campaña en el 2012 aproximadamente, fue cuando ocurrió la aprehensión de su hermana, lo que demuestra que podría haber algún fin político verdaderamente grotesco para impedir que ella creciera políticamente. No lo sé, no hay pruebas, no hubo suficientes motivos para impugnar esa elección. Pero de cualquier manera, Xóchitl aguantó esa derrota y la superó. Se fue diciendo que no iba a volver a ejercer ningún cargo político, que ya había dado por terminada su carrera política después de este fracaso en Hidalgo. Sin embargo, no fue así, porque de inmediato, poco después, fue postulada para el Senado de la República y ahora, con motivo de que te atrevió a decirle al presidente que si él tiene derecho de réplica, que no lo tiene porque ya hemos dicho
que para tenerlo debe ser ciudadano, no ejerciendo el poder ejecutivo, porque no está dentro de sus funciones el derecho de réplica, y el presidente solo puede hacer aquello que está determinado específicamente en la ley, fue revirado por Xóchitl Gálvez, quien llegó a las puertas de Palacio, y en uno de los errores más terribles que ha tenido López Obrador, decidió que no entrara a su célebre mañanera. Simplemente lo decidió así, para no concederle el derecho de réplica y para volver a exhibir a los jueces según su criterio. Xóchitl aprovechó la ocasión para darle una vuelta completa prácticamente al Palacio Nacional, tocando en todas las puertas y hablando de que tenía derecho a decirle que ella jamás había dicho que se iban a cesar los programas sociales, que al contrario, que ella proponía que se extendieran, se expandieran, precisamente por sus orígenes y porque siempre había pensado así en la necesidad de acrecentar los proyectos sociales, sobre todo los indigenistas, porque el presidente le ha quitado el 40% del presupuesto destinado a los pueblos indígenas. El farsante que siempre habla de los pobres ha disminuido la capacidad del gobierno para entregarles lo que verdaderamente requieren los más necesitados de nuestro país. Ahí la farsa del presidente y ahí el valor de Xóchitl. Pero Xóchitl se convirtió en un fenómeno, porque a partir de ese momento y hora, que nadie había pensado en ella, además, como para que fuera abanderada del Frente Amplio de Oposición, se volvió un elemento que fue creciendo, 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 e hizo disminuir y desvanecerse a los demás precandidatos que buscan abanderar al Frente Amplio. Fue tremendo, fue un golpe brutal, que además el presidente ha hecho más grande al decir que ella será la candidata y después ofenderla, insultarla, descalificarla, como suele hacer el señor de Palacio, que ve que ve arena en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y esto es lo que le ha ocurrido al presidente. No puede tolerar que haya un liderazgo que haya surgido de manera natural y espontánea, como el volcán que se espera que aparezca en algún momento en el sur de la Ciudad de México por el rumbo de la Jusco. Como un volcán surgió Xóchitl Gálvez. A mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido que en unos cuantos días se haya convertido en el eje de todas las conversaciones y en una mujer que debiera variar un poquito su lenguaje para comenzar a hablar con el lenguaje propio de los jefes de Estado, para mostrar así que tiene tamaños para dirigir una nación tan compleja como México. El lenguaje dice muchas cosas, Xóchitl, y aunque tú seas natural y auténtica, me gustaría que mejoraras la forma de expresarte, que además lo haces muy bien, pero sin esas palabrejas que muchas veces convierten en vulgares las declaraciones más importantes. Ojo con eso. Pero desgraciadamente, para todos y para muchos, Xóchitl Gálvez no parece estar dispuesta a bajarse del tren, ni mucho menos. Está en pleno recorrido hacia una victoria contundente en las encuestas y en la votación que deberán celebrarse a la vera del Frente Amplio. Yo, francamente, estoy sorprendido. Mi análisis es en el sentido de que no le veía a Xóchitl tamaños presidenciales y que ahora comienzo a reflexionar que ese liderazgo espontáneo que ha surgido como un volcán, como digo, tiene que ver con la urgencia que México tenía de líderes o lideresas que fueran capaces de enfrentar al poder
tiránico, autoritario, monárquico de la Cuarta Transformación. Y el presidente, que le sigue haciendo publicidad, le hace bien a Xóchitl y nos hace bien a todos, que nos habíamos cansado de hablar de las pobrecitas corcholatas que se están pudriendo. Ya salió una ficha que puede ser ganadora. Ni hablar. No me voy a callar y lo digo con cero cobardía.